Primeramente, para comenzar a hablar sobre el comercio y el desarrollo del derecho mercantil, lo abordaremos desde dos vertientes. La primera es la vertiente económica, la cual nos dice que el comercio es en esencia una actividad de mediación o interposición entre productores y consumidores con el propósito de lucro. Ahora, jurídicamente, el comercio se define como el conjunto de normas jurídicas que se aplican a los actos de comercio legalmente calificados como tales y a los comerciantes en el ejercicio de su función. Ahora bien, les explicaré los antecedentes históricos del derecho mercantil. Los antecedentes históricos del derecho mercantil mencionan que el derecho mercantil como tal se encuentra vinculado con el comercio y que éste aparece propiamente sobre la tierra con el surgimiento del hombre mismo. Y todo comienza cuando el ser humano forma aldeas y diversas agrupaciones, es decir, cuando éste se vuelve un ser sedentario. Posteriormente, en la Edad Antigua, fueron los pueblos que se distinguieron como los pueblos comerciantes, ya fuera por su situación geográfica o por su fuerza conquistadora. Estos fueron caldeos, fenicios, griegos, asirios, chinos, persas, hebreos, indios, árabes, romanos, entre otros. Los fenicios dieron lugar a las modalidades sociales de los puertos, así como la regularización del comercio por medio de tratados. Los griegos generalizaron el uso de la moneda acuñada. Los fenicios dieron lugar a las modalidades sociales de los puertos, así como la regularización del comercio por medio de tratados. Los griegos generalizaron el uso de la moneda acuñada. A ellos se les debe la ley de Rodia, la cual reglamentaba la hechazón, que era el reparto de pérdidas ante un siniestro proporcionalmente entre los interesados. En Roma no se conocía el derecho mercantil separado del jus civile, dada a la actividad del pretor. Los romanos, en su derecho, instituyeron la actio incitoria, acción para reclamar al dueño de una negociación mercantil el cumplimiento de las obligaciones contratadas por su administración. La actio exercitoria, la acción dada contra el dueño de un buque por las obligaciones adquiridas por su capitán. Nauticum foenus era un préstamo marino actualmente conocido como préstamo a la gruesa. Derecho mercantil en la Edad Media. Fue en el siglo V de la era cristiana cuando las invasiones bárbaras rompieron la unidad política romana, dando nacimiento a los estados germánicos. Estos orientaron el comercio en forma particular. Fue en el siglo XI cuando aparece el derecho mercantil italiano. En los siglos XII y XIII, con la introducción de la brújula y la navegación, se da un gran auge comercial. En esta época destacaron países como Génova, Venecia y Florencia, llevando así su comercio hasta los países nórdicos y especialmente en el Mediterráneo. En la Edad Moderna, a partir del siglo XV, renace el comercio con las puertas abiertas de la navegación y se inicia en forma franca una corriente de legislación mercantil. No fue sino hasta el siglo XIX cuando el derecho mercantil se codificó en toda Europa. Con el Código de Napoleón de 1802 se extendió en aplicación a todos los países conquistados por él. Fue un código de exportación. En España, el Código de 1829, la obra de Pedro Sáenz, sustituido por el de 1885 en vigor. En Italia, el Código Argentino de 1829, sustituido por el de 1865 y a su vez por el de 1882, derogado por el vigente Código Civil de 1942. Históricos en México. La Nueva España sintió la influencia como era natural del pueblo español. Las ordenanzas de los consulados de Burgos y Sevilla funcionaron hasta la creación del Consulado de México en el siglo XVI. A fines del siglo XVIII estuvieron en vigor las ordenanzas de Bilbao, hasta la promulgación del primer Código de Comercio del México Independiente, el 16 de mayo de 1854, llamado Código de Lares, en honor a Teodosio Lares. En el año de 1883, el derecho mercantil adquirió en México carácter federal, al reformarse la fracción 10ª del artículo 73 de la Constitución Política de 1857, que otorgaba al Congreso la facultad de legislar en materia comercial. Con esta base se promulgó el Código de 1854, aplicable en toda la República,
y el 1 de enero de 1890 entró en vigor el Código de Comercio del 15 de septiembre. Con esta base se promulgó el Código de 1854, aplicable en toda la República, y el 1 de enero de 1890 entró en vigor el Código de Comercio del 15 de septiembre de 1889, vigente hasta nuestros días. Bueno, yo les voy a hablar qué es un acto de comercio. Un acto de comercio es un acto jurídico que produce efectos en el campo del derecho mercantil. También es definido como todo acto o hecho jurídico de interposición económica determinado por la especulación, o también como todo acto o actitud de realizar mediante como todo acto o actitud realizada mediante la explotación de una empresa. Los actos de comercio se encuentran regulados en el Código de Comercio en el artículo 75 y son 25.